Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Johnny Ramos. Bienvenidos a este espacio de circuitos eléctricos. Hoy desarrollaremos un circuito de segundo orden, en el caso subamortiguado, mediante la transformada de Laplace, es decir, dar respuestas en el dominio de la frecuencia. Nos dan el ejercicio y nos dice determine, inciso A, la corriente I sub L de S, es decir, la corriente del inductor en el dominio de la frecuencia, e inciso B, el comportamiento natural del circuito. Nos dan el diagrama del circuito. Podemos observar de que hay un interruptor que se abre en t igual a 0. Es decir, que para tiempos menores que 0 nosotros vamos a tener conectado a esta parte, y por lo tanto lo vamos a utilizar para poder encontrar lo que son las condiciones iniciales. Y para tiempos mayores que 0 nosotros vamos a desconectar esta parte y ya no va a tener efecto sobre nuestra resolución del ejercicio para tiempos mayores que 0. Cabe mencionar, ¿verdad?, que un inductor se comporta como un cortocircuito en estado estable y un capacitor se comporta como un circuito abierto en estado estable. ¿Cuándo lo vamos a considerar como un cortocircuito? Bueno, cuando nosotros estemos encontrando lo que son las condiciones iniciales, porque asumimos que eso está en estado estable. Procedemos entonces a encontrar lo que son las condiciones iniciales, y para ello, ¿verdad?, lo analizamos para tiempos menores que 0. Entonces nosotros podemos observar en el circuito, como les mencionaba, el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. Realmente el voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje de la resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en las condiciones iniciales? Bueno, la corriente del inductor en 0 y el voltaje del capacitor en 0, ya que es indispensable para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Procedemos entonces a encontrar lo que es la corriente del inductor, y lo que vamos a hacer es aplicar un divisor de corriente. Vamos a anteponer un signo negativo porque como nosotros podemos observar, esta corriente va en esta dirección y la corriente del inductor viene en esta dirección, por lo tanto ponemos un signo negativo, ¿verdad? Y cuando tenemos más de dos resistencias, lo que hacemos es dividir la resistencia en la que andamos buscando la corriente. A esto se le llama conductancia, 1 sobre 2 sobre 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias multiplicado por la corriente que nos dan, ¿verdad? Entonces, si nosotros operamos eso, nos queda menos 8 sobre 7 sobre 2 multiplicado por 7. Y esto es igual a menos 4 amperios, ¿verdad? De esa manera nosotros obtenemos lo que es la corriente del inductor en 0. Ahora podemos darnos cuenta que el voltaje del capacitor en 0 va a ser el mismo voltaje de la resistencia de 2 ohmios. Entonces, por lo tanto, va a ser 2 y la corriente que pasa por aquí es la misma corriente del inductor por 4. Entonces sería 8 voltios. ¿Por qué colocamos 4 y no menos 4? Porque nosotros podemos darnos cuenta que aquí la corriente va por entra por una terminal negativa y es una resistencia, ¿verdad? Entonces negativo por el negativo, eso va a ser 4 positivo, entonces eso es igual a 8 voltios. Como ya nosotros obtuvimos lo que son las condiciones iniciales, la corriente del inductor en 0 y el voltaje del capacitor en 0, también podemos recordar que aquí había un interruptor y ese interruptor se abría para tiempos mayores que 0. Entonces, ahora para hacer la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pues esto lo quitamos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Procedemos a hacer la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Podemos observar, este es nuestro diagrama que nos quedó. Ya quitamos la parte donde el interruptor se abre y aquí tenemos ya el inductor y tenemos el capacitor, ¿verdad? Entonces, esto debemos recordarlo. Esta es la forma para hacer la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Nos va a quedar una impedancia y una fuente de voltaje. Entonces, cuando nosotros transformemos este inductor, va a ser la impedancia que ya nos la dan acá por S. Y en el caso de la fuente va a ser
la impedancia por la corriente en cero, ¿verdad? Que ya lo encontramos. Entonces aquí lo llevo como recordatorio. Ahora veamos para el capacitor. Si ustedes pueden observar, esta es la forma para transformar en serie, pero esto también lo podemos escribir en paralelo y lo único que vamos a hacer es una transformación de fuente, ¿verdad? Lo mismo pasa con el capacitor. Esto yo lo puedo escribir en serie simplemente haciendo transformación de fuente. Entonces para el caso del capacitor, yo transformé esta capacitancia o este capacitor en paralelo para una mejor conveniencia. Entonces, en el caso de la impedancia es 1 sobre la capacitancia por S y eso me queda 4 sobre S. En el caso de la fuente, esto es una fuente de corriente, va a ser la capacitancia, que es 1/4, por el voltaje del capacitor en cero. Y eso me queda un total de 2 amperios. Si ustedes pueden observar, en el caso del inductor, ¿verdad? Al multiplicar L, que era 4 por S. Aquí tengo 4 por S en el caso de la impedancia. En el caso de la fuente, es la impedancia por la corriente del inductor en cero. Entonces sería 4 por 4, eso es menos 16 voltios, ¿verdad? Y la resistencia se queda normal, no la tocamos, queda de la misma forma. Si ustedes pueden ver, yo transformé el capacitor en paralelo porque me sale mejor para poder reducir estas impedancias, ¿verdad? Ya que las resistencias con las impedancias pues se comportan de la misma manera y yo las puedo reducir tranquilamente. Algo que también es bien importante mencionar, que ya lo dije en videos anteriores, pero es que el inductor y el capacitor son elementos pasivos. Por lo tanto, la corriente, ¿verdad?, entra por una terminal positiva. Como ya tenemos, ¿verdad?, nuestro circuito transformado en el dominio de la frecuencia, estas dos impedancias, ¿verdad? Esto se me escapó escribirle, pero son ohmios también. Entonces yo las puedo reducir. Reduciendo eso me queda que es 8 sobre 4 más 2S. Entonces aquí podemos observar, nuestro circuito se está reduciendo más. Aquí, ¿qué voy a hacer? Como me están pidiendo la corriente del inductor, ¿verdad? Que es IDS. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es aplicar una transformación de fuente. Pues eso me queda, esta corriente se transforma con la resistencia a una fuente de voltaje. Y eso me queda 8 sobre 2 más S, ¿verdad? Y esos son voltios. Y la resistencia me queda, factorizando esto, ¿verdad? 4 sobre 2 más S. Entonces, y aquí tenemos un circuito sumamente sencillo. Aquí ya lo que voy a hacer es aplicar una lectura de voltaje de Kirchhoff para poder encontrar la corriente I sub L de S. Aquí aplico lo que es ya la lectura de voltaje. Entonces aquí lo que me va a quedar es menos 8 sobre 2 más S más, que sería 4 sobre 2 más S por I de S, que es la corriente que andamos buscando, más 4 por I de S más 16, porque acordémonos que entra por una terminal negativa, sería menos 16, eso se convierte en más 16, y más 8 por I de S igual 0. Aquí operamos, agrupamos todos los términos que contienen a I de S y los operamos, ¿verdad? Y pasamos a este lado a todos los términos que no dependen de I de S. Entonces, por lo tanto, I de S es igual a menos 2 por 2S más 3 sobre S cuadrado más 4S más 5, ¿verdad? De esta manera nosotros hemos encontrado la corriente del inductor en el dominio de la frecuencia. Algo que también nos pide el ejercicio es el comportamiento natural. ¿Cómo vamos a determinar el comportamiento natural? Bueno, vamos a tomar el denominador de nuestra ecuación de la corriente y lo vamos a igualar a 0, ¿verdad? Sería S cuadrado más 4S más 5 igual 0. Resolvemos esa ecuación cuadrática y nos queda que S sub 1,2 es igual a menos 2
más menos J, ¿verdad? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Por lo tanto, es un caso subamortiguado. De esta forma hemos determinado el comportamiento natural de nuestro circuito. De esta manera hemos llegado a la conclusión del ejercicio. Espero que les haya servido. No olviden darle like y suscribirse al canal. Cualquier duda o sugerencia pueden contactarme por las redes sociales, Instagram, Facebook y en los comentarios de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.